a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. Hoy es mi día libre, ya lo saben. He estado adelantando trabajo para hoy tomármelo libre, pero es que no he podido evitar tener que grabar este vídeo porque creo que se nos está yendo un poco la perola con algunos temas de películas, sobre todo clásicas, que hoy en día se están revisionando y tal. Y creo que era necesario este vídeo dando mi punto de vista, porque de verdad creo que si seguimos así nos vamos a quedar sin ninguna película. Vamos a comenzar. Por si todavía el título no lo ha dejado claro, la película a la que me refiero es Lo que el viento se llevó. Estaba tranquilamente viendo una película de Disney, sin ningún tipo de perturbación de por medio, y de pronto me ha llegado el mensaje de una seguidora que me ha informado de que HBO en Estados Unidos, HBO Max creo que se llama, ha retirado Lo que el viento se llevó por las denuncias que ha recibido por la temática racial que tiene. Y yo me he quedado un poco flipping in the color y les diré por qué. Porque primero, esta película tiene más de 80 años. Vamos a empezar partiendo de ahí. Y siempre la gente la ha visto y ninguno ha idealizado, como el artículo dice, la esclavitud en Estados Unidos. Al contrario, yo creo que todo el mundo, yo hablo por lo menos de mi generación, hemos crecido con lo mal que fue la esclavitud en Estados Unidos y nadie lo tiene como un ideal de nada, ni lo ha ensalzado, ni lo ve positivo. Nos hemos situado mentalmente en la época, en el contexto de la época, y veíamos la injusticia. Por ver la película no estás participando de alguna manera en aquel acoso, a aquella esclavitud. Vamos a ir por partes, voy a leerles un poquito del artículo. El artículo en concreto que voy a leer es del periódico El Mundo. Estoy muy a favor de la inclusión social en el cine, es algo que yo siempre he llevado un paso por delante porque ya les he dicho que siempre me han gustado las películas diferentes, protagonizadas por afroamericanos y sobre todo por mujeres, porque son películas que se escapaban de los cánones de lo que establecía Hollywood. Y no nos olvidemos de que Hollywood siempre ha ido a hacer caja. Y ahora les explicaré el por qué Lo que el viento se llevó se estrenó de esta manera y por qué idealizaron de alguna manera la esclavitud afroamericana en esta película, para que entendáis que Hollywood no ha cambiado y que simplemente sigue siendo la misma escoria que era entonces y que es ahora. Voy a leerles un apunte de la noticia para que se pongan en antecedentes. El titular es bastante claro: HBO retira Lo que el viento se llevó de su plataforma tras las protestas por considerarla racista. Solo regresará a la plataforma acompañada de una explicación de contexto histórico y una denuncia de racismo. La plataforma de streaming HBO Max ha retirado este miércoles la película de Lo que el viento se llevó de su catálogo en Estados Unidos, después de que la cinta de 1939 haya sido criticada durante años por ofrecer una visión idealizada de la esclavitud y perpetuar estereotipos racistas. El movimiento coincide con la decisión de otras compañías como Disney, que evitó incluir en su nueva plataforma Canción del Sur, un film polémico desde su estreno en 1946. Le doy la razón de que esta película de Canción del Sur no solo debería de haber sido eliminada de Disney, que está eliminada, sino que nunca debería de haber sido rodada ni distribuida. Un poco tarde, porque yo tenía una copia en VHS de esa película y es de vergüenza ajena la visión que se establece del racismo en aquella época. La retirada de Lo que el viento se llevó llega un día después de que el diario Los Angeles Times publicara una columna de opinión firmada por John Riley en la que solicitaba la medida porque la historia glorifica la esclavitud durante la Guerra de Secesión de Estados Unidos, ignora sus errores y perpetúa los estereotipos más dolorosos para las personas de color. El periodo histórico en el que se basa la película y la novela original es un capítulo aún controvertido en la sociedad estadounidense, ya que los estados del sur querían proclamar la independencia al negarse a abolir la esclavitud. Lo que el viento se llevó ya fue señalada en su época por activistas como el guionista afroamericano Carlton Moss, quien criticó la estereotipada caracterización de los personajes negros por ser perezosos, torpes y irresponsables y mostrar una radiante aceptación de la esclavitud. Cuando la actriz afroamericana Hattie McDaniel ganó el Oscar por su interpretación de una esclava, se tuvo que sentar separada de sus compañeros al final de la sala por las leyes de segregación racial. Otras películas que han sido señaladas de manera similar son El nacimiento de una nación y Canción del Sur, que ya les he hablado, y del nacimiento de una nación voy a hablarles ahora. Borrado del catálogo de Disney y foco de protestas desde el día de su estreno, que le acusaban de ridiculizar a la población negra y justificar la esclavitud. Lo mismo que yo había dicho ahora. En un comunicado para The Hollywood Reporter, un portavoz de HBO ha matizado la decisión. Lo que el viento se llevó es un producto de su tiempo y reproduce algunos prejuicios étnicos y raciales que por desgracia han sido comunes en la sociedad estadounidense. Le corrijo, señor, como se llame, del de Hollywood Reporter. Se siguen perpetuando
en la actualidad. Estamos viendo lo que está pasando últimamente en Estados Unidos. No hablen de pasado, la lucha sigue en el presente. Por favor, no hablemos de pasado. El autor dice, ese racismo estaba mal entonces y está mal ahora, y mantener ese título sin una explicación y una denuncia de esa representación sería irresponsable. Así que Lo que el viento se llevó volverá a HBO Max, pero con un debate sobre su contexto histórico y una denuncia. La película, sin embargo, se emitirá tal cual se creó originalmente. Admite, lo contrario sería afirmar que esos prejuicios nunca existieron. Bien, vamos a ver ahora. Yo, por ejemplo, cuando veo un programa antiguo en la televisión y veo cosas que no me gustan, yo como persona homosexual veo muchísimas cosas y muchísimas afirmaciones que no me gustan, yo siempre tengo claro el contexto histórico de la época y la mentalidad de la época. A lo mejor soy muy exagerado, pero creo que hacer un debate de mira, esto está mal, esto está bien, es tratar al público, lo estaba hablando también con una persona en Twitter, es tratarnos como tontos, ¿no? Por el hecho de que nosotros sabemos perfectamente los comportamientos que están bien y que están mal de Lo que el viento se llevó. Y a pesar de que tienen razón con lo... Pero no son los únicos errores que tiene la película, lo siento, la película tiene muchísimos errores que hoy en día serían impensables ni en una película ni en la mentalidad de la época en la que vivimos. Les recuerdo que esta película es muy fuerte por varias razones. Su protagonista comete un asesinato. Vale, eso en una película es normal, ¿no? Pero hay que recordar que ese asesinato se produce porque Scarlett está a punto de ser víctima de un forcejeo, pues, de índole adulta, ¿vale? Y que esa persona, Scarlett O'Hara, más adelante en la trama, vuelva a sufrir una escena forzada de cama, vamos a decirlo así, ya saben las normas de censura de YouTube, por su propio marido, Rhett Butler. Es decir, Scarlett es forzada. Vale, ¿qué quiero decir con esto? Que la película siempre la hemos conocido como es y siempre hemos visto deplorable, hemos visto censurable muchísimas cosas que pasan en esta película, pero todo el mundo tiene claro el contexto histórico, la época en la que está rodada. Una película que tiene más, ya casi un siglo, no podemos decirle que tenga la mentalidad de la época. Y yo creo que poner ese aviso y establecer ese debate es totalmente innecesario. Todos los que estamos en este canal al menos sabemos que no compartimos la ideología de ese sur que tenía esa esclavitud afroamericana, que disfrutaban con ellos, que se glorificaban de tenerla, y no la compartimos para nada. Yo por lo menos he visto Lo que el viento se llevó desde que tengo 5, 6, 7 años, no recuerdo exactamente, y nunca me ha dado por pensar qué bonito, qué bonita visión. No, al contrario, yo decía, ¿por qué estas personas tienen que estar al servicio de esta? Pero era lo que pasó en su época. Lo que pasa con Lo que el viento se llevó es muy claro. Querían hacer caja con la película y sabían de sobra que si ponían la realidad bruta ahí, tal cual, de lo que era la esclavitud en el sur de Estados Unidos, los cines del sur se iban a negar a reproducir la película, se iban a negar a distribuirla y se iban a negar a ponerla en sus cines. Entonces ellos no se podían permitir el lujo de perder dinero de los del sur. Entonces quisieron dulcificar todo el tema de la esclavitud afroamericana. Cosa que siempre ha hecho Hollywood, tratar el tema de actualidad que le puede producir un, pues digamos así, un rechazo de un sector de la población y contentarlo, haciendo cambios en el doblaje, haciendo cambios en el montaje de la propia película, y ya está. Hollywood lo ha visto como un negocio. La única explicación que hay para que Lo que el viento se llevó tenga esa visión dulcificada y engloriada de este tema es simplemente porque querían hacer caja. Más censurable que Lo que el viento se llevó, para mi punto de ver, es El nacimiento de una nación, que ya la portada de la película debería de darnos un indicio de cómo va a ir. También trata el tema de la guerra civil norteamericana por la liberación de los esclavos afroamericanos. ¿Qué pasa con esta película? Esta película fue rodada por Griffith, que era una eminencia del cine mudo, pero con unas ideologías bastante ultraderechistas. Para que se hagan un ejemplo de lo que trata la película, él está contando la guerra civil, pero desde el punto de vista de que los héroes son el Ku Klux Klan, el triple K este. Entonces, claro, este director se monta una película dejando a los afroamericanos como vagos, como ociosos, como extorsionadores, y ensalza la figura del Ku Klux Klan. ¿Qué pasó con este director? Pues que esta película tuvo una repercusión doble. Tuvo una repercusión social y una repercusión cinematográfica, y hay que separar ambas cosas. Lo que consiguió este director con esta película fue dividir a la sociedad norteamericana y haciendo que resurgiera el Ku Klux Klan, que pasó de 5.000, 6.000 miembros a casi 6 millones de miembros. Eso es, vamos, es muy peligroso. Cosa que sin embargo no consiguió Lo que el viento se llevó, porque todo el mundo tenía claro ya en aquel entonces que lo que estaba viendo no reflejaba exactamente la realidad, pero que no dejaba de ser la realidad
al fin y al cabo, porque déjenme decirles también que, sintiéndolo mucho, para mí, el personaje de Hattie McDaniel, que es el Mami, para mí es la verdadera estrella de la película junto a Scarlett O'Hara. ¿Por qué? Mientras que la madre de Scarlett O'Hara va a lo suyo y tal, su verdadera madre es Mami. Es decir, la verdadera relación de amistad y de amor fraternal que hay en la película es entre Mami y Scarlett O'Hara. No acepto discusión sobre esto porque cualquiera que haya visto la película se habrá dado cuenta de que Mami se desvivía por Scarlett y que no hay nada de malo en esa relación y que Scarlett sin Mami no podía vivir. Y si habéis visto la continuación de Lo que el viento se llevó, que se llama simplemente Scarlett, en formato de miniserie, pues habéis visto que una de las primeras que llora la muerte de Mami es Scarlett, con lo cual creo yo que la relación estaba dulcificada ya no solo por el hecho de vender la película en el sur de Estados Unidos, sino de que también empatizáramos con la relación que tenían estas dos grandes mujeres. Volviendo a la película del nacimiento de una nación, esta película ya les he dicho que produjo el resurgimiento de una asociación ultraderechista de Estados Unidos y también, bueno, tuvo su repercusión a nivel cinematográfico porque el director, que su ideología era una M, pues bueno, digamos que realizó la película de manera magistral en el sentido de plano, de ejecución, de montaje. La película estaba muy bien realizada. Esta película, se lo digo así de claro, si estás estudiando cine puedes verla, si no, ahórrate el mal rato porque la verdad van a salir temas, van a salir situaciones que te van a poner de mal humor. Y aquí quiero poner y comparar estas dos películas porque creo que es necesario para que entendáis una cosa. Mientras que en Lo que el viento se llevó, los personajes afroamericanos están interpretados por actores afroamericanos, en esta película eran actores blancos pintados simplemente de color negro. ¿Y por qué hicieron esto? Pues porque cuando se enteraron de la temática de la película, cuando se enteraron de la manera que iba a ser tratada la película, incluso ya varios que habían sido contratados leyeron el guión, se dieron cuenta de la visión que tenía este autor, tenían claro lo que este autor pensaba de la guerra civil norteamericana y se negaron a participar en la película, no siendo así como en Lo que el viento se llevó, porque ya el tema estaba más suavizado y habían censurado muchísimas partes. Es cierto que hay escenas muy fuertes en Lo que el viento se llevó, por ejemplo, cuando Scarlett O'Hara amenaza con agredir a el personaje de Butterfly McQueen, que es Prissy, cuando hace una cosa mal. Bien, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero si nos ponemos en el contexto histórico de la historia, fue lo que pasó y hasta cortos se quedaron para el trato que recibían estas personas. Les recomiendo ver películas como 2 años de esclavitud y también películas como El color púrpura para que vieran más o menos cómo vivía la sociedad afroamericana de aquella época. Y no tan aquella época, porque he visto películas que retratan la sociedad afroamericana en épocas más recientes, como por ejemplo Art de Mississippi, película de los 80, donde pues estas cosas seguían pasando en los 60, en los 70, en los 80 y pasan hoy en día. Yo creo que aclarar que es el contexto histórico, que se tenga un poquito de compasión con la película por la época en la que fue rodada, el tema que estuvo tratando, teniendo en cuenta la censura y teniendo en cuenta que estaba hablando de un tema muy controversial, la creo innecesaria porque todos hemos crecido sabiendo que la esclavitud y todos esos errores que cometió la sociedad están mal. Y no se los atribuyo solo a Estados Unidos, porque esto es un problema a nivel mundial. Sinceramente, estoy muy a favor de la denuncia racial, pero no a la censura de películas por este tema, porque son memoria histórica. Y yo tengo el pensamiento de que un país que olvida su historia está condenado a repetirla, con lo cual no podemos deshacernos de lo que ya existe ni obviar, porque dicen que es que no quieren obviar lo que ha pasado, sino concienciar. Pues esta película sirve para concienciar. Yo, por ejemplo, cuando la estoy viendo con alguien que no la ha visto nunca y tiene la mentalidad de esta época, dice, jolín, y se asusta de cosas que hace Scarlett, de cosas que hacen, pues a lo mejor, Red Butler, que hacen el resto del elenco, se escandalizan, porque sabemos lo que está bien y lo que está mal. Si hay personas que no lo saben, es porque comparten esa ideología, y entonces lo que está mal no es la película, sino la ideología, y alabando actitudes raciales de esas personas, con lo cual, déjame decirles que lo que está mal es la cabeza de esas personas, no la película en sí. La película está muy bien, es una de mis películas favoritas. Yo, sinceramente, no he desarrollado actitudes racistas ni machistas por ver esta película. Simplemente es una película que ves, te disfruta, hay cosas que te cabrean porque históricamente pues te parecen desafortunadas
ideológicamente también, pero la película es la que es y no podemos cambiarla. Y díganme ustedes que esto no es nada nuevo, porque por ejemplo hay una película que, si queréis, apunten el nombre para que la vayan a buscar y vean que lo que estoy diciendo es verídico, donde el protagonista está acostándose con una mujer y dice, bueno, yo pensaba que eras homosexual, creo que usé una palabra un poco más fuerte, y él dijo, no, yo homosexual no soy, yo soy normal. Ven ustedes que siempre han habido estas meteduras de pata en Hollywood. La película en concreto, All That Jazz, ¿vale? De Bob Fosse, por si alguno quiere verla y echarle un vistazo. La suerte que hemos tenido es que por lo visto no van a tocar la película. La película va a ser emitida tal cual, simplemente van a tener pues un debate previo para poner en conocimiento del público el valor histórico, social de la película. Me parece innecesario, creo que casi todos, bueno, no puedo hablar de todos porque lamentablemente este sigue siendo un problema de actualidad. Tenemos la mentalidad ya bastante abierta para saber lo que está mal. Y sabemos la esclavitud que, aunque nos las hayan dulcificado, está mal. Y es uno de los mayores errores que cometió la sociedad norteamericana, sobre todo del sur, en aquella época, y nadie lo glorifica y nadie quiere abanderarse a favor de que eso vuelva, salvo los 4 chiflados de turno. Pero bueno, eso es inevitable porque siempre habrá gente que su mentalidad vaya 200 años más atrás. Lo que no podemos hacer nosotros es censurar un clásico. No había necesidad de eliminar la película. Al fin y al cabo, lo que yo estoy intentando explicar con este vídeo es que no tenemos por qué censurar, simplemente tenemos que ser conscientes de lo que estamos viendo. Por ejemplo, Disney, cuando comienza una película que tiene algunos tintes un poco xenófobos o incluso homófobos, pues directamente te lo advierte al principio de la película. Esta película puede contener temáticas desfasadas, con ideología desfasada. Ya te lo está advirtiendo. Tampoco hay que decir mucho más, porque al fin y al cabo es una película. Y no creo yo que, salvo esta, que revolucionó medio Estados Unidos, pues que hoy en día ver lo que el viento se llevó puede hacer radicalizar a nadie y ser un peligro para la sociedad. Sí es cierto que esa película tiene una serie de estigmas que marcan a la sociedad afroamericana y que son dolorosos, pero es que nos tiene que servir para ayudarnos de esta película y decir, esto es lo que no se puede volver a hacer. También para mí es muy doloroso ver según qué películas que perpetúan los estereotipos de los homosexuales, pero eso me ayuda a mí a decir, mira, esta película es justo lo que no se puede hacer con el colectivo homosexual. Por estas películas hemos luchado por los derechos que tenemos hoy en día. Así que creo que el tema está mal tratado, creo que estamos llevándolo por el lado que no es correcto. Creo que simplemente lo que hay que hacer con este tipo de películas es verla y concienciarnos de que muchas de las cosas que pasan en esta película no son correctas. Y muchas de las cosas que estamos viendo hoy en día en películas, quizás dentro de 10 años o 20 años no sean tan correctas y esas películas no se puedan estrenar. Como pasó en su momento con El nacimiento de una nación, que esta película incluso fue quemada por motivos obvios, porque el director se pasó un poquito de la raya dando su visión y digamos que este señor era un neonazi. Pero bueno, ahí lo voy a dejar porque no quiero que YouTube me tumbe el vídeo. Pero eso ha sido todo, señores. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que hay que quitar la película de la plataforma? ¿O que con esta solución que ha planteado HBO de subir un mensaje previo para poner en conocimiento de las personas las cosas que están mal en el contexto histórico y concienciarla? ¿O creéis que simplemente debería ser responsabilidad de cada uno ver la película bajo sus ojos? Bajo mi punto de vista, creo que yo estoy muy concienciado, hablo de mí, y nunca me ha hecho falta ver un cartel de este tipo, ni en esta película ni en ninguna, para entender el contexto histórico de la época. Creo que es una cuestión de educación cinematográfica, el saber distinguir lo que está bien, lo que está mal. Es como culpar al heavy metal de los asesinatos, ¿no? Esta gente que te dice, es que claro, escuchas heavy metal, no se va a volver un asesino en serie. Quizás deberíamos de plantearnos que no es la música, no es la película, sino es la mente de las personas, y por desgracia vivimos en un mundo lleno de gente enferma. Y eso ha sido todo, señores. Me dedico ahora a leer vuestros comentarios. ¿Creéis que ha sido acertada la decisión de eliminar la película y subirla con un mensaje? ¿O creéis que simplemente con ver la película tú sabes lo que está bien o lo que está mal? ¿O tienes otra teoría de todo lo que está pasando? Me alegrará leerte aquí en los comentarios y saber si te gusta la película incluso, o si crees que la película es pesada. Ya que estamos, hablemos un poquito de la película, ¿no? Que siempre viene bien. Y espero que te haya gustado, que te suscribas si no lo estás y has llegado aquí por este vídeo, que le des a like, que lo compartas, pero sobre todo necesito que te cuides para que puedas ver mi siguiente vídeo.